Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este miércoles 25 de marzo. Ya estamos, queridos amigos, hoy celebrando especialmente 25 de marzo, nada más y nada menos que el día de la anunciación del ángel Gabar, el fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, el Ruaj que engendra y viene en medio de nosotros nada más y nada menos que el Salvador. Aquí nacerá, se hace carne el Mesías, es decir, es la anunciación del ángel a la Virgen María. Y aquí es donde dice la palabra de Dios, y el Verbo se hace carne y habita en medio de nosotros. Esta gran solemnidad nos anima a nosotros a vivir nuestra propia fe. El Señor habló a Ahaz en estos términos: pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo o arriba en las alturas. Pero Ahaz respondió: no lo pediré ni tentaré al Señor. Isaías dijo: escuchen entonces, casa de David, ¿acaso no les basta cansar a los hombres que cansan también a mi Dios? Por eso el Señor mismo le dará un signo. Miren, la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo y lo llamará con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En la pebena, Dios con nosotros, queridos amigos. De ella es signo, señal. Este día de Yara, o me de posibilidad, o me de permiso. La que el Señor actúa en nuestra carne. Eso significa, actúa en nuestra historia. Los sucesos sucedidos sucesivamente, la sucesión sucesiva de los tiempos, ya es como la definición de nuestra propia historia. A veces yo que fuera a ver la ñandeña hindú a través del profeta Isaías, pide una señal. Hayandese yo que fuera justamente Dayayeruesei. Pero, ¿qué significa que no queremos pedir, queridos amigos? Porque tantas veces ñande Yayerue signos, pero que son signos superficiales. El Señor, cuando nos está dando esta posibilidad de pedir signos, esa señal que necesitamos, es justamente el poder ver dentro de nuestra humanidad, dentro de nuestra carne, en nuestra polis, es decir, en nuestra ciudad, en nuestra relación como hermanos, en nuestra humanidad, queridos amigos, que podamos ver esa gracia de Dios que actúa. Y justamente por eso después viene, ya que en Dende Yerure, se te juicio a ella de Yara, me hago carne, me hago historia, entro a caminar con ustedes. Y eso es lo que nosotros tenemos, queridos amigos, en este tiempo en que celebramos nada más y nada menos, queridos amigos, que la encarnación. Dios que se hace presencia, Dios que camina con nosotros, pero con una finalidad. Cuando dice aquí Dios con nosotros, quiere decir que Dios nos ayuda a que nosotros nos demos cuenta de nuestra propia historia, de nuestra propia realidad. Que Dios actúa en nuestra propia carne, es decir, que Dios actúa en nuestra propia historia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.